Bien, ocasión importante, ya estamos una vez más en nuestro bloque de salud de Radio Patamarca. Y para nosotros es muy grato ya estar con la presencia del doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, médico de profesión, a quien ya le extendemos la cordial bienvenida. Doctor, bienvenido a Radio Patamarca. Muchas gracias, señor Beni. Yo siempre contento de esta oportunidad que se me brinda para poder compartir información con todos los oyentes de Radio Patamarca que se conectan por los diversos medios, tanto electrónicos como de señal abierta. Es para nosotros ocasión importante, ¿no? El poder explayar, dar a conocer lo que la ciencia médica abarca día a día y brinda, pues, ¿no?, el conocimiento a todos nuestros oyentes. Doctor, hoy el tema que vamos a compartir es el dolor neuropático. Y quisiéramos iniciar sabiendo y conociendo qué es el dolor neuropático. Claro, de repente el nombre suena un poco raro, ¿no? Porque es el neuropático y no nos hace referencia a nada. Y bueno, acá me gustaría agregar un poquito sobre cómo es que se origina esta palabra, ¿no? Neuro es neurón, neurona, vienen de la misma raíz de la palabra griega que significa cordón, cableado. Por eso que cuando hablamos de los nervios, hablamos como si fuesen cables de corriente eléctrica, ¿no? Y este tema del neuropático quiere decir que está haciendo de origen justamente a través de estos cables eléctricos que están dentro del cuerpo llamados las neuronas. Entonces, se le va a decir que va a generar un tipo de dolor específico que va a aparecer cuando justamente estos cordoncitos, estos cables, es como un cable pelado que le quitas el recubrimiento de plástico, se puede dañar. Y puede también no solamente ocurrir de repente la lesión a nivel de los nervios de la mano, sino también puede ocurrir una lesión a nivel, aunque no lo parezca, de la cabeza, de lo que es la colita del cerebro, que conocemos como médula espinal, y todo eso constituye el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y como son encargados de dos cosas principales, de sentir y de mover, pues puede ser que la persona en tema de sensaciones pues presente ardor, presente hormigueo, de repente sensaciones como que le están hincando, pueden ser muy suaves, de repente pueden ser muy intensos, aparecer o desaparecer de la nada, de repente empeoran con el descanso, que uno se imaginaría que debería ser el alivio. En ocasiones la persona pues va a comenzar a sentir el dolor ante movimientos simples o de repente ante el roce del aire. El dolor neuropático puede ser bastante grave y afectar la calidad de vida y la capacidad de la persona para poder trabajar. Se puede de repente dar un pequeño ejemplo, ¿no? La persona de repente ya no va a poder dormir por todas estas molestias que presenta. Quizás el tipo de molestia le va a incomodar, por ejemplo, mover la mandíbula y por lo tanto no va a poder comer bien. De repente todo esto le va a conllevar a hacer cuadros de depresión, de ansiedad, y la persona no se va a poder explicar qué es lo que está pasando, y es que ha habido falla justamente en la transmisión eléctrica de todos estos cableados o neuronas que están habiendo justamente en el cuerpo. En algunos casos este dolor puede desaparecer solito, en otros puede durar meses, años, pero lo curioso es que este dolor no solamente se va a limitar a la parte sensitiva, sino que también va a causar problemas en la parte motora. Como le mencionaba, hay nervios, cables que se van a básicamente repartir en dos, los que te permiten hacer movimientos y los que te permiten sentir. Claro, el dolor lo sentimos, pero ¿qué ocurre? Muchas veces hay daño en los que abarcan a los músculos. Ese músculo comienza a hacer como una especie de calambre, se queda contraído buen rato y te genera dolor, te genera falta de fuerza, de repente no puedes pararte, de repente sientes dolores de cabeza, pues no es que haya sido que el nervio que te está dando el dolor de cabeza haya sido dañado, sino que el nervio que controla los músculos que están en el cuello se contraen con tanta fuerza que terminan desencadenándote un dolor de cabeza, y eso tampoco te deja trabajar, o de repente te hace perder fuerza, no te deja pararte bien, tener buena postura, cargar cosas. Entonces es importante poder estudiar este tipo de dolores que se conocen como dolores neuropáticos.
Ajá, doctor, importante, ¿no? Lo que nos acabas de decir. Siendo esto que afecta nuestra vida, nuestra tranquilidad dentro de la salud, también podemos encontrar, ¿no? Cuáles son las causas que van a provenir o provocar estos dolores en los nervios. Doctor, no sé si nos puedes ampliar esto, ¿no? ¿Cuáles son las causas que van a proponer este dolor? Con mucho gusto. Digamos que hasta cierto punto puede ser un tema de lotería. Como anécdota, podría contar, hay pacientes que han estado trabajando en sus casas, de repente clavando algo y ¡pum!, una astillita se les clavaba en el dedo y perdían toda la sensación en ese dedo de la mano, por más que uno retiraba la astilla. O de repente no era el tema de la astilla, sino que por X motivos estaban cargando algo y al momento de cargar, pues les caía otra cosa en la mano o soltaban mal, y al momento de soltar mal, de repente hicieron un costalillo, ese raspón del costalillo también comenzaba a afectarle y dejaba la mano más sensible. Entonces movían la mano y la movían con dolor. Entonces hay algunas cosas que sí podemos resaltar más allá de casos puntuales o fortuitos, que son aquellos daños ocasionados por la famosa diabetes. Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica que va a tener una serie de componentes, y dentro de todos los componentes que tiene la diabetes, si uno no se cuida, va a lograr afectar los nervios que están en el sistema nervioso periférico, entiéndase lo que son las manos, lo que son las piernas. Específicamente mucho va a afectar lo que son los pies, de ahí que se escucha bastante sobre el famoso pie diabético. Ese diabético va a ocurrir que se van a comenzar a lastimar los nervios que sienten, y por lo tanto el diabético me refiere cuando los entrevisto en consulta: doctor, sufro porque no sé si estoy de pie o estoy sentado. Tengo que mirar mis piernas, mirar el piso para percatarme si estoy sentado o estoy de pie. O ya no simplemente siento que tenga el zapato puesto, tenga la media puesta, y tengo que mirar para no cortarme, para no tropezarme, no hacerme heridas, y que eso no se convierta en una úlcera que después puede causar mayores problemas. Hay otro tipo de enfermedades que pueden darle a la persona cuando está joven, que se llama el herpes, pero como consecuencia de este herpes hay lo que se llama la neuralgia posherpética. Este padecimiento, como lo dice su mismo nombre, aparece después de que la persona ha sufrido sobre la enfermedad llamada como herpes zóster, que se relaciona mucho con la aparición de sarpullido, que es bastante doloroso. Puede aparecer y reaparecer 1, 2, 3, 4 veces en la vida. Muchas veces se asocia con temas de tensión, de estrés, preocupaciones, problemas del sueño, debilidad en las defensas, ya que en realidad el virus ha quedado latente ahí en la persona, y cuando no hay fortaleza, pues reaparece y comienza a molestar, a hacer quemazones, a veces inclusive comienza a formar como pequeñas costritas. Entonces es importante hacer el manejo para que se le pueda aliviar a la persona. También hay unos problemas que pueden ocurrir a nivel del sistema nervioso central. ¿Se acuerda que les hablaba del periférico y del central? Bueno, en el central estamos hablando del cerebro principalmente, ¿no? Y acá pueden ocurrir pues problemas con la circulación, que es lo que conocemos como derrame o accidente cerebrovascular, que puede ocurrir en cualquier parte del cerebro donde la sangre no va a llegar. Si no llega la sangre, pues no llegan los nutrientes, no llega el oxígeno, y esa parte pues no llega a funcionar bien, y por lo tanto termina asfixiándose, le falta comida y una partecita del cerebro muere. Al morir, literalmente lo que va a ocurrir es un pequeño cortocircuito, y este cortocircuito te puede generar un dolor en cualquier parte del cuerpo, de la nada. Simplemente pum, aparece el chispazo y es, me duele la mano, o sientes calambres, o de repente no puedes estirar una pierna brevemente, o sientes que te falta la fuerza, o comienzas a sentir que estás caminando, pero caminando como en un pantano. Bueno, pues la duración es bastante variable, segundos, o puede estar de repente todo el día, de manera constante. Entonces es importante ahí que se puede evaluar por la parte médica, y también ser referidos con un especialista, en este caso con un neurólogo,
para que le pueda iniciar un tratamiento lo más pronto posible, porque la idea de esto es poder mantener la calidad de vida de la persona y que pueda ser funcional, ayudar en casa, poder trabajar y sobre todo sentirse bien, y no caer en estos cuadros de depresión, falta de ánimos, de desgano, de sentirse que ya las cosas no tienen sentido, ¿no? Ajá. Y doctor, cuando ya la persona o el paciente se siente incómodo, ¿no? Desea saber qué es la que le incomoda, le fastidia con el dolor en los nervios. ¿Hay alguna prueba que se puede realizar para poder determinar qué es la que le provoca esto, doctor? Sí, ciertamente se utiliza una prueba en concreto que se llama la electromiografía. A pesar que el nombre es un poquito largo, lo que estamos viendo en realidad es ver si estos cables eléctricos llamados neuronas transmiten o no la corriente, en este caso la información, del cerebro hacia alguna parte del cuerpo, ya sea los músculos de los pies, de las piernas, de los brazos, si responden o no responden y si responden a qué cantidad de energía eléctrica, porque a las finales nuestros pensamientos son esos. Pero también es muy importante lo que es la elaboración de la historia clínica del paciente, que pueda contar más o menos de qué fecha recuerda, qué limitaciones ha comenzado a notar, se han ido aumentando, han ido disminuyendo, y luego se va a realizar lo que es un examen físico para poder evaluar cómo está la parte neurológica de la persona ante lo que son movimientos activos, movimientos pasivos, y se van a ir graduando, ¿no? Qué tanto la persona puede realizar los movimientos, ¿no? Contra resistencia, sin resistencia, movimientos espontáneos, no espontáneos. Adicionalmente, también se pueden pedir algunas pruebas de sangre, para no ser que de repente haya algún virus presente, algún trastorno genético. Casualmente, ahora unos meses quizás se estuvo mencionando mucho sobre aparición de casos de Guillain-Barré. Es verdad que eso se asocia mucho con gripes fuertes y tiene que ver mucho con un componente genético, si no ahorita estaríamos con otra pandemia, pero no es así. Es más de que es nada que se le activa a las personas, ¿no? Y una vez más, pues ver realmente si estos nervios llegan a recuperarse por su cuenta. Y esto va a estar determinado por qué parte del nervio está lastimado, si en el cuerpo del nervio o en esta colita que sale del nervio que se conoce como axón o como eje. Y doctor, conociendo ya los resultados de estos exámenes que nos van a ayudar a reconocer lo que proviene el dolor, ¿hay algún tratamiento que se especifica para este mal? Sí, recordemos, como estamos hablando de nervios y hemos mencionado que tenemos nervios para sentir y para mover, tenemos que enfocarnos en ambos campos. Los nervios que son para sentir propiamente, pues lo vamos a ir manejando con el control de medicamentos, que van a poder ayudar a regular de repente la velocidad con la que se transmiten los estímulos de dolor, hacerlos más lentos, o de repente hacer que la manera como uno lo sienta ya no sea tan intenso, sino sea un poco más leve. Pero también es importante poder realizar actividades físicas para que la persona pueda recuperar control sobre las partes de su cuerpo dentro de la medida de lo posible, porque ya hemos mencionado enfermedades y la que hemos resaltado es la diabetes, donde, bueno, por más que realices actividades, pues ya el nervio ha sufrido cierto daño que no podemos recuperarlo. Ahora, no es que exista un tratamiento único, específico, en el cual uno diga, bueno, tomo tal medicamento, tomo tales pastillas, pongo tales sueros, pongo tales cosas. Es muy importante acá poder evaluar todo en conjunto, ver cómo la persona va respondiendo, ir haciendo un seguimiento. Ahora, aparte de ese seguimiento, pues siempre le recomiendo a las personas que tengan que hacer su terapia física. Como les dije, una cosa es cómo vas a irlo sintiendo y tomar medicamentos que te permitan graduar esa sensación de los nervios que sirven para sentir, pero de los nervios que sirven para controlar el movimiento de los músculos se hacen con actividades físicas. ¿Y quién te va a enseñar a hacer esas actividades físicas y cómo puedes recuperarte? Pues un terapista físico que tengas más a la mano te va a ayudar muchísimo para que puedas aprender cómo hacer eso.
prácticamente te va a reeducar a hacer las funciones que has perdido como consecuencia de este tema de el mismo dolor o la lesión que causó el dolor, ¿no? Es importante también poder ver justamente la combinación adecuada a este tipo de tratamientos que más se adecue a las actividades de la persona. Puede ser que la persona pues se encuentre trabajando, entonces va a requerir de otro tipo de régimen de manejo, otro tipo de medicamentos, y de tal manera que a veces la persona dice, bueno, este medicamento estoy tomando para el manejo de este dolor que se me produce por los nervios, pero también se da cuenta que el mismo medicamento puede ser utilizado para otro tipo de enfermedades. No se preocupen, normalmente muchos de estos medicamentos, sobre todo aquellos que tienen efectos sobre la parte de los nervios, o sea, el sistema nervioso periférico, brazos, piernas, o el sistema nervioso central, cerebro, pueden generar efectos sobre otro tipo de funciones. Y por lo tanto, las personas pueden darse con la sorpresa que al momento que leen el inserto que está en la cajita de los medicamentos, que mencionan una serie de enfermedades muy aparte de lo que corresponde a los dolores neuropáticos. De repente están muy relacionados con temas de la depresión, de repente están relacionados con otras zonas del cerebro, con temas de irrigación. Todo eso de ahí se va a ir evaluando. De repente vamos a encontrar que la persona va a estar de repente un poquito más activa, de repente un poquito más lenta. Entonces es importante tomar nota de eso y poder contactar con el personal de salud que tengamos a la mano para que ellos nos puedan orientar y ver qué es lo más adecuado para cada una de las personas, ya sea que se indique un medicamento para aliviar el dolor o de repente para poder atenuar las sensaciones que tenemos sobre la piel que pueden haber estado exageradas como consecuencia de una lesión, quizás utilizar parches, cremas, sprays. En ocasiones se pueden hacer lo que se conocen como infiltraciones, que es el nombre correcto para una inyección, sino que por usos y costumbres nos hemos mal acostumbrado, disculpen la redundancia, a decir, me han puesto una inyección. La palabra correcta es decir, me han infiltrado en la nalga, que es lo que más nos suponemos todos cuando estamos con gripe o algún problema, con tal medicamento. Entonces, la palabra correcta sería eso, ¿no? Me han infiltrado con un antibiótico en la nalga, me han infiltrado con un antiinflamatorio en la nalga, en vez de simplemente decir, como estamos acostumbrados, me han puesto una inyección. Entonces, se pueden poner efectivamente, ¿no?, pequeñas inyecciones o infiltraciones para ayudar a manejar el dolor que es generado por los nervios, ¿no? Y casualmente acá existe algo que se conoce también como la terapia neural, que ayuda también a ir desinflamando los nervios. No llega a ser probablemente técnica de fisiología, pero es una mezcla de acupuntura con anestésicos, que su finalidad es justamente ayudar a que estos nervios que por diferentes motivos han tenido de repente un tipo de lesión y han quedado mucho más sensibles, quedan más tranquilos, más relajados y por lo tanto la persona pues lleve de manera más tolerable las molestias. En ocasiones muchas veces las medicinas estas que se utilizan para este tipo de dolores pueden requerir que se compren con una receta médica. Va a depender mucho del criterio del médico que esté llevando el caso para poder manejar esto. Sin embargo, siempre cada medicamento hay que tener cuidado con lo que es la automedicación. Ya sabemos que en nuestro país, si bien es cierto, a veces la legislación dice, bueno, cada medicamento debe ir con tal receta, pero encontramos maneras, ¿no? Encontramos maneras, somos amigos, conocidos y bueno, tratamos de ayudarnos y proporcionamos los medicamentos. Pero el hecho de proporcionar medicamentos siempre es importante tener por lo menos una idea de qué cosas pueden ocasionar a la persona si es que los usa de manera inadecuada, en los tiempos que no debería, o en los excesos, o en pequeñas cantidades. En pequeñas cantidades de repente no causa el efecto que le va a brindar el alivio. En grandes cantidades de repente comienza a causar lo opuesto, o simplemente el cuerpo comienza a perder la sensibilidad a ese medicamento, entonces comienza a reducir el arsenal de opciones terapéuticas que hay para poder manejar esto. Y siempre es muy importante tener un trabajo de la mano con lo que es el fisioterapista, ayudar en la parte de la salud emocional con un consejero,
también ayudar a aprender ejercicios de relajación. Masajes pueden ayudar dependiendo cómo se siente la persona. En algunos casos la acupuntura también puede ser recomendada, o también ya unos dispositivos más sofisticados que pueden ayudar a controlar el tema de las contracciones o relajaciones de los músculos. Hay otro tipo de terapias más que ya las van a ir viendo cuando tengan la oportunidad de entrevistarse con un especialista, en este caso el neurólogo, que va a ir proponiendo diferentes alternativas, ¿no? Y siempre hay que ir buscando diferentes opiniones hasta que encontremos la que más nos convenza y podamos tener una comprensión mayor de lo que está pasando. Y doctor, ya quizás llegando a término de esta entrevista, ¿no se puede conocer algo más que se puede ir como ayuda en casa? ¿Algunas prácticas que se puede poner en práctica, doctor? Sí, eso es muy importante porque en la actualidad terminamos trabajando casi todo el día y cuando terminamos el trabajo ya no encontramos personal de salud que nos pueda atender. Y nos dicen, vuelva mañana, pero cuando regresas mañana tienes que faltar al trabajo. A veces tienes que escoger entre el dolor o trabajar para comer. Entonces no es una decisión muy sencilla, ¿no? Cositas que sí puedes hacer es de repente utilizar una almohadilla caliente, de repente compresas frías en la zona que tienes dolor. Siempre antes de hacer esto tienes que consultar con el profesional de salud para que te pueda orientar de qué manera puedes colocar estas almohadillas calientes o estas compresas frías. Pero lo que sí te puedo adelantar es que antes de que coloques frío o caliente, primero tienes que poner una pequeña mantita, porque no quieres generar una quemadura. Recuerda, te puede lastimar la piel tanto por frío como por el calor. Así que hay que tener cuidado en este aspecto. Sobre todo si es que tus lesiones son aquellas que hacen que los nervios sean mucho más sensibles. Es importante aprender también técnicas de relajación para la mente y para el mismo cuerpo. Ejercicios de respiración son muy importantes y esto va a ayudar a que la persona pueda manejar la sensación del dolor de una mejor manera. Tratar de mantenerse lo más activo posible y, como le digo, esto va a depender mucho del tipo de dolor, el tipo de síntomas, el tipo de molestias que vaya a presentar la persona. Es importante que realice actividad física, quizás no por largos periodos de tiempo, pero sí de una manera gradual puede irlo aumentando. Y esto lo va a ir coordinando junto con el profesional de salud, muy de la mano de lo que es el terapista físico, porque como les menciono una vez más, los nervios no solamente se encargan de sentir, los nervios también se encargan de los movimientos, y es muy importante trabajar a la par ambas cosas, ¿no? Y ir de manera gradual. Ahora, siempre que tenga alguna duda, algo que se tenga pensado hacer, pues trate de consultarlo con el personal de salud que tenga más a la mano. Si de repente todo esto que estamos conversando siente que lo agobia, que lo asfixia, que son muchas cosas, va a estar de repente terminando con sentimientos un poquito de depresión, de decaimiento, pues es importante poder compartirlo con la familia, con las personas que están alrededor, con el personal de salud, para que le puedan orientar y puedan manejarlo de una manera más adecuada y sobre todo mantener lo que es la calidad de vida. El dolor neuropático pues suele ir mucho de la mano con el tema de la depresión, porque no sabes cuándo va a terminar, no sabes cuándo va a aparecer, no sabes cuánto va a durar. Entonces puede generarte eso, depresión, ansiedad, estrés, entre otras cosas más, ¿no? Ni siquiera sabes si el dolor va a pasar o va a empeorar. Entonces es importante por lo menos aprender técnicas que te permitan sobrellevar más todas estas complicaciones que pueden venir como consecuencia de los dolores neuropáticos. Doctor, ha sido muy interesante el día de hoy conversar con su persona, podernos explicar sobre el reconocimiento, ¿no?, del dolor neuropático, del dolor en los nervios, las causas, síntomas y cómo poderlos atender, aún partiendo desde el primer tratamiento que se puede alcanzar, ¿no?, desde los consejos médicos y también la práctica en casa. Doctor, le quedamos muy agradecido
por su valioso consejo en esta programación, en nuestro bloque de salud, esperando la continuidad en nuestro siguiente bloque, siempre no aperturando temas importantes para la salud de nuestra población. Doctor, le agradecemos infinitamente por participar en este bloque de salud. Muy amable, señor Beni, yo siempre muy contento por gozar de esta oportunidad que llega a ser casi una satisfacción poder orientar a tantas personas que de repente no tienen una idea muy clara de lo que les está pasando, y de todo lo que hemos conversado les quedó un poquito, y ese poquito les puede despertar la curiosidad y encontrar la solución al problema que están enfrentando. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos en nuestro siguiente bloque de salud. Muy amable, muchas gracias.